También damos la bienvenida a todos los que se van a ir conectando, obviamente, así que vamos a esperar un minutito. ¿Pueden tomar asiento? Ustedes no hacen falta que esperen de pie. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿La semana bien? Bueno, Dios es bueno siempre. Amén. Y como decía, también damos la bienvenida a todos los que se van conectando. Gracias por estar ahí, gracias por compartir su tiempo con cada uno de nosotros. Mandamos desde aquí un fuertísimo abrazo a toda la familia Gracia y Fe en todos los lugares, y también mandamos un fuerte abrazo a toda la familia de Dios, a toda la familia, a toda la iglesia en este mundo, la iglesia de Jesucristo, que es una sola iglesia, recuérdenlo. Les pedimos que confirmen si está llegando bien el audio, por favor. Recuerden que hace un par de domingos tuvimos un fallo que todavía no sabemos de dónde vino, por eso necesitamos confirmar en cada reunión que se está escuchando bien, así que si en los comentarios, por favor, pueden poner que el audio está llegando bien, nosotros nos quedaremos tranquilos. Y también, si quieren, por favor, compartan esta enseñanza para que otras personas puedan ser edificadas y otras personas puedan ser beneficiadas con la enseñanza de hoy, que estamos con la serie El Único Evangelio. Así que si quieren, les pedimos dos favores. Uno, que compartan. Dos, que nos confirmen que el audio está llegando bien. Y ya con eso les dejamos tranquilos. A partir de ahí, prepárense para escuchar la enseñanza. Biblia, libreta, bolígrafo. ¿Sí? Perfecto, gracias. Ya me han confirmado que llega bien, así que gloria a Dios por ello. Recuerden, Biblia, libreta, bolígrafo para tomar notas, porque nos vamos a poner en marcha. ¿Están todos preparados? Sí. Gloria a Dios. Muy bien. Pues nos ponemos en marcha con la enseñanza de hoy y una vez más seguimos hablando, como decía Edgar al principio, del único evangelio. Este único evangelio que existe, recordemos, porque a veces hay cosas que ya a lo mejor se nos pueden haber olvidado, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es el evangelio de la paz, es el evangelio del reino, en lo cual estaremos profundizando más cuando comencemos la nueva serie titulada Reinando en Vida. Es el evangelio de la gracia, de eso obviamente hemos aprendido mucho y tenemos que seguir aprendiendo mucho, amén, de la maravillosa gracia de nuestro buen Dios. Muchos de los conflictos que vienen a la hora de interpretar ciertas cosas de las Escrituras es porque no se hace desde una mentalidad de la gracia, no se hace desde una mentalidad del nuevo pacto, y por lo tanto se interpretan pasajes y escrituras desde una mentalidad de antiguo pacto o desde una mentalidad de mezcla. Mezcla gracia con ley, nuevo pacto con viejo pacto, y ahí vienen todas las malas interpretaciones que podemos ver en muchos lugares hoy. Personas que toman pasajes del antiguo pacto para tratar de ponerlos en práctica en el nuevo pacto, cosa que no se puede hacer, ¿sí? Usted y yo estamos en un nuevo pacto. Y este nuevo pacto significa que el antiguo pacto quedó totalmente anulado. No existe más el antiguo pacto. No hay más, no está en marcha. Pero no es que no esté en marcha para nosotros nunca estuvo en marcha, recuérdelo. Para todos, cuando me refiero a nosotros, me refiero a los que no somos judíos. Para los que no somos judíos, el antiguo pacto nunca estuvo en marcha, nunca funcionó para nosotros. Es por eso que es triste que haya parte de la iglesia que trate de vivir bajo un pacto que nunca fue para nosotros, ¿sí? ¿Están aquí? ¿Hola? ¿Sí? Ok. Pero aparte de eso, es que igualmente el antiguo pacto llegó a su fin y ni siquiera el propio pueblo judío puede seguir con las prácticas del antiguo pacto, porque recordemos que en el año 70 el templo fue totalmente destruido y el templo era el cielo en la tierra para los judíos y el templo era todo lo que tenía que ver con su vida con Dios. O sea, la vida con Dios para el judío no podía estar separada del templo. Y eso es echado abajo, como Jesús profetizó, que no iba a quedar piedra sobre piedra, y toda esa estructura religiosa quedó echada abajo por medio de la destrucción de Jerusalén. Es interesante que, sin traer una comparación sobre ello, pero es interesante que esta pandemia ha tratado de echar abajo, no es que la pandemia lo haya hecho, pero han caído estructuras religiosas en medio de esta pandemia, de gente que tenía un enfoque muy claro en que su vida cristiana dependía de algo
que luego lamentablemente no podía tener, como por ejemplo estar en un local los domingos. Lamentablemente muchos han sido diseñados para vivir su vida cristiana dependientes de un local, es decir, eran localcéntricos o templocéntricos y no cristocéntricos. Y lamentablemente con la pandemia, cuando todo se cerró, cuando no se podía ir a los locales, de hecho todavía en algunos lugares del mundo no están pudiendo reunirse, no están pudiendo congregarse, nos hemos dado cuenta que no toda la vida cristiana puede girar alrededor de un local y que necesitamos renovar nuestra forma de pensar y permitir que ciertas estructuras caigan, porque congregarnos no tiene que ver con estar el domingo en un local, congregarnos tiene que ver con formar parte de la iglesia de Jesucristo, congregarnos tiene que ver con tener pastores, con ser pastoreados y con ser enseñados. Hay personas que ahora mismo están congregándose y están en su casa, pero no se están congregando menos que nosotros. Y usted está pensando ahora si lo llego a saber, ¿no? Pero esa es la realidad. Lo que pasa que obviamente este tiempo tiene muchas cosas que son importantes para nosotros, sin ninguna duda, el poder vernos, pero fíjese que aún todavía pudiendo vernos, que es maravilloso, tenemos restricciones también a la hora de poder saludarnos, a la hora de, tal y como vivíamos antes, no estamos viviendo todavía en eso. Y creo que el ser humano tiene que ser consciente que yo no me gusta usar la palabra imposible, pero va a ser casi imposible que volvamos a una normalidad como la que conocíamos antes de esta pandemia. Porque lamentablemente creo que muchos también aprovechan la pandemia para establecer sus nuevas normas, ¿no? Y eso es triste también. Pero entendamos, vengamos a lo que venimos, que eso es lo importante, entendamos que la realidad es que nosotros formamos parte de una sola iglesia y que hay estructuras religiosas que era necesario que se cayeran y sigue siendo necesario que se caigan. Este evangelio, como decíamos, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es el único evangelio, no podemos tratar de mezclar diferentes pactos, es el evangelio de la gloriosa gracia. Si usted y yo estamos aquí es por su gracia. Escúcheme, amado, amada, usted no está aquí por causa de la ley. La ley nunca le habría traído a este lugar. La ley no salvaba a nadie. Por eso me asombra cuando todavía algunos tratan de judaizar el evangelio, cuando algunos todavía tratan de convertir el evangelio en un evangelio hebreo, en un evangelio judaizante. Escuche, el evangelio no puede ser judaizado. El evangelio, no sé si existe esa palabra, pero no puede ser hebreizado. No se le puede, no tratemos de meterle el hebreo al evangelio y todavía algunos que se ponen las manos en la cabeza si decimos Jesús o si decimos Jesucristo. No, porque ahora es Yeshua y no, escuche, es nuestro Señor Jesucristo. Yo no soy judío. Si quiero aprender hebreo, lo aprenderé porque me apetezca, pero no porque va a ser algo, Dios me va a bendecir más. O porque estoy experimentando el verdadero evangelio. No. Nosotros creemos que este es el glorioso evangelio de la gracia, que está basado en nuestro Señor Jesucristo y en su obra completa. Y ese es el único evangelio que existe. Esa es la realidad. Y por favor, no quiero mal explicarme, todo lo que podamos aprender, todo el conocimiento que podamos adquirir, muchas veces lo hemos dicho, Edgar lo ha dicho también, el conocimiento siempre es importante. Si queremos aprender hebreo, si queremos aprender griego, perfecto, gloria a Dios por ello, pero no pensemos que estemos más cerca de Dios por eso. ¿Está escuchando? El que habla hebreo no está más cerca de Dios que yo si hablo en catalán con mi padre. Esa es la realidad. Yo puedo hablar en catalán con papá y estoy igual de cerca que el que le habla en hebreo. O el que le habla en inglés, me da igual, o póngale el idioma que quiera. Porque quien nos acerca a Dios, de hecho Dios se acercó a nosotros por medio de Jesucristo. Y ahora en Cristo somos uno con Él, y a Él le da igual en qué idioma le hablemos, lo importante es que le hablemos. Lo importante es que disfrutemos de la comunión que tenemos con Él. Amén. Ahora que usted dice, no, pero yo quiero aprender para conocer, me parece estupendísimo, pero que ese conocimiento no nos lleve a un ego, no nos lleve a un orgullo de pensar que yo soy mejor o Dios me mira mejor a mí porque yo hablo en hebreo con Él. ¿Sí?
porque si no, no sería gracia. La gracia nos ve a todos por igual. Si la gracia ha hecho algo es que nos ha colocado a todos en el mismo lugar. A todos. La gracia pone, lamentablemente el ser humano no, el sistema del mundo no, pero la gracia sí. La gracia pone al político en el mismo lugar que al mendigo. Al dueño de una gran super mega empresa internacional que está facturando millones de euros o de dólares, lo pone en el mismo nivel que una limpiadora o un limpiador de las calles. Porque la gracia nos coloca a todos en el mismo lugar. La gracia nos dice, sin Cristo estáis muertos, en Cristo tenéis vida. ¿Quién? Todo el que quiera, todo el que crea. Todos, sin distinción de personas, sin distinción de razas, sin distinción de posición económica, sin distinción de títulos. La gracia nos acepta a todos tal y como somos. Y ese es el evangelio que predicamos. Y ese es el único evangelio que existe. Y escuche, eso es cuando estamos fuera de Cristo, por así decirlo. Pero es que cuando estamos dentro, sigue funcionando todo igual. En la iglesia no hay jerarquías. En la iglesia no hay unos más importantes que otros. En la iglesia no hay superungidos. En la iglesia no hay superhombres de Dios, supermujeres. No existen los grandes hombres de Dios. No existen las grandes mujeres de Dios. Solamente existe un gran Dios que ha decidido usar a hombres y mujeres en este tiempo para llevar a cabo su propósito eterno sobre la tierra. Pero el único grande es nuestro Dios. Y nosotros, como hijos amados, le servimos. Claro que le servimos, eso lo desarrollaremos más en la serie de Abba Padre. Pero lo importante es que desarrollemos una mentalidad de hijos. Todos estamos en la misma posición. En Cristo somos hijos. ¿Hay hijos favoritos? No. Todos somos igual para Dios. Escuche, Dios le ama tanto a usted como a mí, como a alguien que esté funcionando como profeta o a alguien que esté funcionando como apóstol. Es igual, Dios nos ama a todos como hijos, independientemente de la función que estemos desarrollando aquí en la tierra. ¿Sí? Hemos visto que el Evangelio produce en nosotros libertad, seguridad, paz. Y lo último que estamos viendo es cómo respondemos a este Evangelio. ¿Sí? Cómo nosotros respondemos, porque después de haber estado viendo parte de lo que el Evangelio produce, después de haber estado creciendo en conocimiento de este maravilloso Evangelio, este entendimiento debe producir una respuesta en nosotros. Esa es la realidad. Y lo que estamos viendo es que nosotros respondemos a este Evangelio entendiendo que este Evangelio es nuestra causa de vida. La expresión que usé la pasada semana es leitmotiv, es decir, el motor, la causa de vida. Leitmotiv no es solo el programa de Andreu Buenafuente, no sé si ustedes saben que él tiene un programa que se llama Leitmotiv. Bueno, pues no es eso solamente. Es una frase que significa la causa o el motor de la vida. Ahora, recuerde que causa, para ir avanzando, significa aquello que se considera como el fundamento o el origen de algo, la razón o el motivo para obrar. También causa significa aquello que impulsa a actuar. Lo primero que estuvimos viendo, hago un pequeño resumen, el Evangelio es una causa divina. Por lo tanto, no es una causa humana, sino que nace en el corazón de Dios. El Evangelio nunca fue el plan B, recuerde, siempre ha sido el plan A de nuestro buen Padre, ¿sí? En segundo lugar, hemos visto que el Evangelio es una causa en la que participamos. Es decir, no somos meros espectadores, que ojo, los espectadores son salvos, los espectadores que están en Cristo son salvos, pero Dios quiere que vayamos un poquito más allá y que nosotros participemos de este glorioso Evangelio, ¿sí? Dentro de hablar de participar, estuvimos viendo que hay cosas a las que nosotros renunciamos. Eso es una realidad. Pero no renunciamos porque alguien nos obligue, sino que renunciamos porque entendemos que forma parte de esta causa. Yo le puse el ejemplo de los deportistas, ¿verdad? Que una persona que se prepara para los Juegos Olímpicos posiblemente está renunciando a ciertas cosas durante esos 4 años porque tiene una meta específica. Usted y yo obviamente no tenemos que tratar de lograr algo porque todo se nos ha dado por Cristo, pero nosotros cuando entendemos el Evangelio
cuando se nos enseña este glorioso evangelio, lo normal es que en el camino nosotros vayamos dejando ciertas cosas porque no nos convienen. Simplemente por eso. No porque es un sistema religioso que nos prohíbe algo. De eso ya hemos salido, ¿no? Ya hemos salido de eso. Hemos salido del no vayas al cine, no vayas a la playa que es pecado, no veas fútbol que es pecado, no hagas esto, no hagas lo otro. No, eso no es evangelio. Pero el evangelio sí puede el Espíritu Santo guiarme a desprenderme de cosas que no me convienen. Todo lo que Dios quiere para mí siempre es bueno para mí. ¿Me está siguiendo? Dios no me dice que me desprenda de algo para perjudicarme. Dios me está enseñando que cuando abrazo la causa del evangelio o cuando me dejo abrazar por esta causa, lo que gano es mucho mayor que cualquier cosa de la que pueda desprenderme. Yo no me creo a una persona que me diga que se ha casado y no ha tenido que desprenderse de cosas o no ha tenido que renunciar a cosas. Todo casado renuncia a cosas. ¿Pero por qué? Por amor. Es triste que el casado o el soltero, cuando al día siguiente va a casarse, esté pensando, hoy voy a tener que renunciar a esto, ya no voy a poder hacer más esto, como con una melancolía. No, escuche, un hombre casado decide renunciar a todas las demás mujeres del mundo, pero no con un pesar, no con un dolor, sino con alegría, porque ha encontrado a la mujer perfecta para su vida y ya no necesita nada más. Esa es la realidad. Entonces, cuando nosotros nos dejamos abrazar por esta causa gloriosa, claro que podemos llegar a renunciar a cosas, pero no hay un pesar en nosotros. No hay un dolor, una pena. Oh, Dios me está pidiendo que haga esto. Qué pena. Sino que hay gozo porque sabemos que aquello de lo que me desprendo es algo que no me conviene. Y lo que estoy obteniendo es mucho mayor que aquello que pueda desprenderme. Avanzamos un poquito más. Venga conmigo a Marcos capítulo 13, verso 10. Si tienen frío o les molesta el ventilador, lo pueden apagar, por favor. No quiero que nadie salga de aquí peor que entró. Se trata de salir mejor de como hemos entrado. Marcos, capítulo 13, el punto que vamos a ver ahora es, el Evangelio es una causa global. Repito, el Evangelio es una causa global. Dios es bueno siempre. Aleluya. Qué bueno estar reunidos, qué bueno que podamos estar juntos y qué bueno que estemos juntos con todos los que están ahí conectados también. Marcos 13:10, ¿lo tiene? Dice así: y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Escuche, al igual que la iglesia es una sola iglesia, ¿sí? Eso lo tenemos claro, ya lo desarrollaremos quizá en otro momento más, pero la iglesia es una sola iglesia. Es cierto que hay diferentes congregaciones, con diferentes nombres. Nosotros somos Gracia y Fe, ¿está bien? Hay denominaciones como Filadelfia, como Asambleas de Dios, como la Cuadrangular, etcétera, etcétera. Hay diferentes congregaciones, como decía, con diferentes nombres. Gracia y Fe, Nuevo Comienzo, Centro de Gloria, Free Life, que me hace gracia porque ese es el nombre de la congregación de los pastores Matías y Angie, que se llama Free Life. Digo, me tengo que aprender el nombre, porque me lo han puesto en inglés y me lo han complicado un poquito. Free Life, Iglesia, Church, ¿no? Iglesia Free Life. Pero hay diferentes congregaciones con diferentes nombres, pero la iglesia es una. Es necesario desarrollar una mentalidad corporativa.
Es necesario entender que este evangelio también es un solo evangelio, pero que es una causa global. Es decir, este evangelio tiene que ver con mucho más que tratar de mantener y fortalecer simplemente las congregaciones locales o las denominaciones o cualquier tipo de red o ministerio. Este evangelio es mucho más grande y mucho más trascendente de lo que nosotros podemos ver. Cometemos un triste error cuando nuestra visión se vuelve una visión solamente congregacional y perdemos de vista la visión global o la visión corporativa. Escuche, lo bueno de esto es que vaya donde usted vaya, ¿sabe qué va a ocurrir? Que hay parte de esta iglesia con la cual usted va a poder juntarse. Viaje a donde usted viaje, a lo mejor usted, por el motivo que sea, el día de mañana tiene que viajar a algún lado, sepa que hay parte de esta iglesia que está trabajando en todo el mundo y que no deberíamos centrarnos. Claro que obviamente nosotros trabajamos con una visión local para poder trabajar con el crecimiento de esta congregación, etcétera, etcétera, pero tenemos que ampliar todo. Porque en este caso, Gracia y Fe no es solo Tarrasa, es Madrid también. Pero no es solo Tarrasa y Madrid, sino que también es Pereira. Y tenemos gente en Cumaná, y tenemos gente en Argentina, y tenemos gente en Estados Unidos. Porque la iglesia es una y el evangelio es un evangelio global. Y debemos trabajar, y más en este tiempo, siglo XXI, que como decíamos antes, tenemos las redes sociales, tenemos todo en la mano. Y qué bueno es que nosotros podamos compartir este evangelio sabiendo que este evangelio tiene que alcanzar el mundo entero. Este evangelio tiene que ser predicado en todo lugar. Este evangelio tiene que ser predicado, recuerde, predicado al mundo, pero predicado a la iglesia. Es necesario evangelizar la iglesia de Jesucristo. Y eso lo decíamos el año pasado y nos proponíamos como meta en el 2020. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir evangelizando la iglesia. Evangelizamos el mundo, pero evangelizamos la iglesia para que las estructuras religiosas, para que los conceptos mentales equivocados, para que la mezcla salga definitivamente y se establezca la realidad del evangelio de la gracia. Se establezca la realidad de este glorioso evangelio de Jesucristo en todo el mundo. Por eso es necesario entender esto. Allí donde yo vaya, puedo reunirme con el cuerpo. Allí donde yo vaya, puedo llevar este evangelio. Pero allí donde yo vaya, puedo formar incluso parte de la congregación. A veces hay personas que han pensado que porque se van, ya no tienen que buscar algo nuevo, que está bien si es así, pero también con todos los medios que tenemos hoy podemos seguir formando parte de la misma congregación. Esa es la mentalidad corporativa, esa es la mentalidad de un evangelio como una causa global que tiene que seguir avanzando y que tiene que seguir extendiéndose. ¿Sí? Aparte de que el evangelio es una causa global, el siguiente punto, el evangelio es una causa de la que testificamos. Repito, el evangelio es una causa de la que testificamos. Hechos capítulo 1, verso 8, por favor. Hechos capítulo 1, verso 8. Aleluya. ¿Usted conoce bien este verso? Todos los pentecostales conocen bien este verso. ¿Lo tiene Hechos 1:8? Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y escuche bien ahora, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Este punto va relacionado con el anterior. El Evangelio es una causa global, el Evangelio es una causa de la que testificamos. Usted y yo tenemos que aprender a testificar el Evangelio. Venga conmigo a Hechos 20:24. Ahora lo explicaremos un poquito más. Hechos 20:24. Hechos 20:24. ¿Lo tiene? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué significa que testificamos de este Evangelio? Que le hablamos a otros de este glorioso Evangelio. Ser participantes del Evangelio es testificar el Evangelio. Ahora, testificar el Evangelio no es solamente como a veces se ha hecho decir, venga, vamos a testificar. Y se junta un grupo de personas con unos folletitos, con unos flyers, y van a la plaza y empiezan a repartir folletitos. No es solamente eso. Testificar del Evangelio, claro que es compartir el Evangelio con otras personas, pero también es manifestar la vida de Cristo que hay en nosotros. Testificar el Evangelio a veces no tiene que ver, a veces sí, depende, no tiene que ver con forzar una conversación, sino que de repente la conversación va a salir sola porque la persona le va a preguntar a usted qué es lo que usted tiene diferente. Hay algo diferente en usted y la persona quiere saberlo. Y ahí usted tiene la oportunidad de testificar el Evangelio. A veces se le va a acercar gente y sin que usted sepa el porqué, se le va a poner a explicarle todos sus problemas. Bueno, es muy sencillo porque usted está teniendo ahí una oportunidad de testificar este glorioso Evangelio. Ahora recordemos, ¿qué Evangelio testificamos? Pablo lo dice bien claro aquí. Yo no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Yo no hago caso de ninguna cosa porque tengo un propósito específico. Quiero acabar mi carrera con gozo. Quiero llevar a cabo el ministerio que recibí del Señor y lo hago testificando del Evangelio de la gracia de Dios. Si vamos a testificar del Evangelio, el Evangelio son buenas noticias. Si vamos a testificar el Evangelio es la gracia. El Evangelio no es infierno. El Evangelio no es condenación. El Evangelio no es juzgar. El Evangelio no es decirle a la persona, estás mal, estás en pecado, Dios te va a mandar un juicio. No, el Evangelio es mostrar al Salvador. El Evangelio es anunciarle a la persona que está muerta, es verdad, pero que hay alguien que ha venido para darle vida. El Evangelio pone el enfoque en la gracia maravillosa de Dios. El Evangelio pone el enfoque en hacerle ver a la persona que Dios nos acepta tal y como somos. Que Dios no está esperando que cambiemos para aceptarnos. Que Dios no está esperando que nosotros decidamos cambiar y en ese momento Dios nos aceptará. El Evangelio es Dios gritándole al mundo, yo te acepto tal y como eres. Yo te acepto en el lugar en el que estás. A partir de ahí, yo puedo ir cambiando porque claro que el Espíritu Santo y la palabra van a ir haciendo una obra en mí, pero lo importante es que si testificamos este Evangelio, es hacerle ver a la gente que Dios les ama tal y como son y que les acepta en el lugar donde están. Por lo tanto, si la Iglesia va a testificar del Evangelio, no tiene que ser por medio de pancartas amenazadoras, por medio de quejas, de gritos. No, tiene que ser mostrando la maravillosa gracia de Dios al mundo. Tiene que ser haciéndole ver a la gente que Dios les ama incondicionalmente. No estamos diciendo que les decimos que Dios está de acuerdo con lo que hacen. No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que a pesar de lo que hacen, Dios les ama igual. Esa es la realidad.
y que Dios ha expuesto, Dios ha puesto sobre la mesa salvación para todos. Y que aún ellos pueden recibir esa salvación, aún en la situación en la que están hoy. Algunos dicen que nosotros podemos ser homófobos. Nosotros no somos homófobos, nosotros amamos al ser humano, a todos. ¿Estoy de acuerdo con el homosexualismo? No lo estoy, pero eso no quita que yo no ame a esa persona. Eso no quita que la iglesia no pueda juntarse con homosexuales. No es que la iglesia no pueda, es que la iglesia debería juntarse con homosexuales. Es que la iglesia no debería decirle a un compañero de trabajo homosexual, no, yo no voy a tomarme nada contigo porque tú eres homosexual y yo soy muy santo. La iglesia debería estar sentado en silla de pecadores, comiendo, cenando y tomándose algo con los pecadores. La iglesia tiene que ser luz en medio de las tinieblas. De nada sirve que seamos luz en medio de la luz. Cuando la luz mejor alumbra es cuando está en tinieblas. Cuando realmente se va a valorar la fuerza de la luz o la función de la luz es en medio de las tinieblas. ¿O no? Usted en un lugar súper mega iluminado enciende una linterna y bueno, usted la ve y dice, bueno, está bien, pero de repente en un lugar súper mega oscuro usted enciende la linterna y cambia mucho, ¿o no? Y usted valora mucho la luz que está transmitiendo esa linterna en medio de esa tiniebla, de esa oscuridad. La iglesia tiene que aprender a ser luz no en el local, sino en las tinieblas. Somos luz en medio de las tinieblas. No participamos del pecado, no estamos diciendo eso. Pero amamos a la gente, amamos a las personas, amamos y les testificamos de este glorioso evangelio. Romanos capítulo 1, verso 1. Y hoy en día, mientras usted busca Romanos 1:1, que yo se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, pero hoy en día incluso es muy fácil que testifiquemos el Evangelio, porque usted lo puede hacer por las redes sociales. Ustedes cuando han compartido esta enseñanza, ustedes están testificando a sus amistades, sus conocidos, el Evangelio. Cuando usted comparte, yo sé que usted no está en la obligación de hacerlo, no, ni muchísimo menos, no está en la obligación de hacerlo, pero pensemos que cuando compartimos las enseñanzas o las imágenes o las frases, lo que estamos haciendo es compartir el Evangelio. Antes decía Edgar, hay gente que lo necesita. Escuche, le voy a decir algo, habrá gente cuando usted comparta el Evangelio que a lo mejor le escriba y se lo agradezca, pero le voy a decir algo más. Habrá gente que a lo mejor nunca le escriba y nunca le diga nada, pero la semilla está siendo sembrada. Y usted no sabe hasta dónde está llegando esa semilla. Usted no se imagina quién está leyendo su Facebook. Esa es la realidad. O si usted coloca un estado, yo sé que usted puede ver quién ha visto su estado. Y a lo mejor usted dice, bueno, esta persona es súper atea, pero escuche, la semilla está siendo sembrada. O una persona que lamentablemente es cristiana, pero que ha sido atada por la religión. Usted está sembrando el Evangelio. Y escuche, eso está ahí, la palabra está ahí. Y el Espíritu Santo está ahí si son cristianos. Y eso está trabajando en la vida de la persona. A veces no somos conscientes de hasta dónde puede llegar lo que estamos compartiendo. Hasta dónde puede llegar la palabra que estamos sembrando. Pero la realidad es esta, la palabra siempre produce fruto. Siempre. Y si no me entero aquí, me enteraré en el cielo. Pero me acabaré enterando del fruto que ha producido la palabra que aquí se ha sembrado. Amén. Romanos 1:1, repito, se lo leo en la nueva versión internacional. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol para anunciar el Evangelio de Dios. Llamado a ser apóstol para anunciar. Anunciar es lo mismo que
testificar, tiene que ver con hablar. Y luego un poquito más adelante, Pablo mismo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo no se avergonzaba y nosotros no debemos avergonzarnos. Y esto me lleva al siguiente punto, que a lo mejor no le va a gustar mucho el punto en sí, pero déjeme explicarlo, por favor. Hemos dicho primero, el Evangelio es una causa de la que testificamos y unido a este punto, el Evangelio es una causa por la que sufrimos. Repito, el Evangelio es una causa por la que sufrimos. ¡Ay, no! No me hables de fe, de sufrimiento, que somos gente de fe. La gente de fe no habla de sufrimiento. Bueno, yo creo que si alguien enseñaba fe en esta tierra, ese era un hombre llamado Kenneth Hagin. De hecho, el llamado específico de Dios al hermano Hagin fue: enséñale a mi pueblo fe. Y el hermano Hagin, entre tantos y tantos libros, tiene un libro específico que muchos de ustedes tendrán, con un título interesante, y es ¿por qué sufren los cristianos? Así que perdóneme, ya ni siquiera me vengo a la Biblia, que ahora vamos a ir a la Biblia, pero ya ni siquiera me vengo a la Biblia. Si el hermano Hagin escribió un libro en el que hablaba de sufrimiento, yo me voy a tomar la licencia también de hablar un poquito de sufrimiento. Y usted dice, no quiero, ya lo sé, pero ya que ha venido le toca escucharlo. O ya que está conectado le toca escuchar. Bueno, usted puede desconectar y ya está. Pero vamos a ver por qué. Porque dentro de ese libro, y muchos de ustedes que lo habrán leído saben por dónde voy, el hermano Hagin habla de dos tipos de sufrimiento. Sufrimiento necesario y sufrimiento innecesario. Lamentablemente, cuando hemos hablado de sufrimiento, la iglesia tradicional o la religión tradicional se ha ido a que todo lo que nosotros experimentamos en esta tierra, ya sean enfermedades o problemas de finanzas, laborales, etcétera, etcétera, son propósito de Dios, y ese sufrimiento nos está formando y no es eso, no es así para nada, y no es ese el sufrimiento que le voy a hablar. Por eso Dios me guía a enlazar los dos puntos. Por un lado, el punto que el Evangelio es una causa de la que testificamos, y obviamente el Evangelio es una causa por la que sufrimos. ¿Por qué? Porque cuando usted testifica este Evangelio, usted va a sufrir persecución. ¿Cuál es el sufrimiento necesario de la iglesia? La persecución. No son las enfermedades. Dios no quiere que usted sufra enfermedades. La voluntad de Dios no es la enfermedad para su gente. Y ahora vamos a leer algunos pasajes, pero vamos a ver que cuando la Biblia habla de sufrir y de padecer, nunca está hablando de enfermedades. Nunca habla de problemas físicos. Habla de la persecución. Venga conmigo a 2 de Timoteo capítulo 1, por favor. Vamos a desarrollar esto con calma para que usted salga de aquí bien. 2 de Timoteo capítulo 1. Dios es bueno siempre. Lo vamos a leer en la Reina Valera y después yo se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. 2 de Timoteo capítulo 1, verso 8. Vamos a leer del 8 al 12. 2 de Timoteo capítulo 1, versos del 8 al 12. ¿Lo tiene? Dice así: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo,
sino participa de las aflicciones, fíjese, de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual, asimismo, padezco esto, dice el apóstol Pablo. Yo lo padezco, pero no me avergüenzo, porque sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Fíjese, el apóstol Pablo dice, yo sufro prisión por causa del Evangelio, yo estoy padeciendo esto, pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque sé a quién he creído, sé en quién estoy confiando. Le leo la Nueva Versión Internacional. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. ¿Ve? Debes soportar sufrimientos por el Evangelio. El verso 12, pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder. Y él habla de estar padeciendo sufrimiento. Ahora entienda bien, por favor, no voy a hacer una apología del sufrimiento, ni muchísimo menos, pero entendamos que cuando nosotros leemos en las cartas acerca de sufre penalidades como buen soldado, tienes que padecer, tienes que experimentar sufrimiento, no está hablando de enfermedades, no está hablando de problemas físicos, está hablando de la persecución. Para todos los que hemos o bien estudiado aquí en la escuela que tuvimos antes de todo lo que ha ido pasando, pero también luego hicimos el curso online de cómo interpretar las Escrituras correctamente. Una de las cosas que decimos, o una de las preguntas que nos tenemos que hacer al leer las Escrituras es, ¿en qué momento se está hablando? ¿Cuál es la situación en la que se está diciendo todo esto? Y es un momento donde la iglesia está siendo perseguida. Entonces, lamentablemente muchos piensan que Dios nos moldea por medio de las enfermedades. No tiene nada que ver con eso. Y cuando leen en la Biblia padecimientos, piensan que tiene que ver con sus enfermedades o sus problemas familiares. No. Tiene que ver con la persecución. Y claro, en el lugar donde nosotros estamos hoy, ¿qué tipo de persecución podemos sufrir? Ojo, que la iglesia está siendo perseguida en todo el mundo. En algunas partes del mundo, no quiero decir en todo el mundo. En algunas partes del mundo hay iglesias que están siendo perseguidas literalmente, en el sentido que si eres cristiano, si eres creyente, puedes acabar en la cárcel y puedes acabar muerto. ¿Sí? Eso es así. Gracias a Dios, usted y yo estamos en un país donde tenemos libertad en un sentido de poder congregarnos, de poder expresar nuestras creencias, pero que también sufrimos persecución. ¿Cómo? Burlas, críticas, abandono de familiares o de amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese tipo de sufrimiento sí que lo vamos a padecer. Porque habrá gente que no quiera saber de nosotros temporalmente por causa de nuestra fe. Pero escuche, esas cosas nosotros las vamos a padecer temporalmente, porque conforme el Evangelio es sembrado, el Evangelio va a ir trabajando en esas vidas también, y esas vidas acabarán siendo transformadas por esta causa eterna. Pero no podemos negar que experimentamos persecución o que experimentamos sufrimiento por causa del Evangelio, pero es este tipo de sufrimiento. Incluso, seamos honestos, incluso dentro de la propia iglesia, lamentablemente, hay personas que por predicar gracia nos persiguen. Pero eso lo dijo Pablo en su momento. El hijo de la esclava seguirá persiguiendo al hijo de la libre como en estos días.
Eso tiene que pasar, no hay problema. Pero usted puede ver que aún dentro de la propia iglesia la persecución está. La crítica está, aunque sea triste, esa es la realidad. Ahora, nosotros tenemos que hacer como el apóstol Pablo, y es levantarnos y saber en quién hemos creído. Tener una confianza. Orar por las personas que nos puedan criticar. Orar y bendecir. Recuerde que bendecir tiene que ver con hablar bien sobre aquellos que puedan estar tratando de perseguirnos o de criticarnos, pero seguir avanzando. Seguir testificando este glorioso evangelio. Seguir testificando la realidad de la gracia de Dios. Un evangelio sin condiciones. Un evangelio que acepta al ser humano tal y como es. Y que nosotros podemos testificar en todo tiempo. Y que sí, puede ser que haya gente que no quiera saber nada, puede ser que haya gente que se burle de nosotros, no pasa nada. Yo tengo un compañero de trabajo que siempre está haciendo bromas conmigo. Y él me dice, cuando me digas que pare, paro, me dice. Que no quiero molestarte. Me digo, no, si yo por reírme no tengo problema. A veces el otro día pasaba y él estaba con un compañero haciendo broma también y me decía, bendíceme el puño que le voy a pegar una a este que lo voy a dejar, pero bendíceme el puño, anda. Pero otros a lo mejor se apartan, porque ahora, escúcheme bien, una cosa es que se aparten por causa de este evangelio y otra cosa es que se aparten porque nosotros no somos normales. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Amado, amada, siga siendo normal. Este evangelio no nos saca de la normalidad, seguimos siendo normales. Pero con la vida de Cristo en nosotros. Porque lamentablemente lo que ha ocurrido en otras épocas ya no es que la gente se haya alejado de nosotros, sino que nosotros nos hemos alejado de ellos. Porque como decíamos antes, no, son inmundos, son pecadores y yo no me voy a juntar con estos porque yo soy santo, no vaya a ser que me contamine. Y eso se nos ha enseñado. Y es triste porque a la iglesia se le ha enseñado a no contaminarse con el mundo, cuando lo que a la iglesia se le debería enseñar es, entiende la vida de Cristo que hay en ti para que tú puedas contagiar al mundo. Pero la iglesia le ha tenido miedo a la contaminación del mundo, cuando nosotros deberíamos salir y manifestar la gloria de Dios que hay en nosotros a todos aquellos que no conocen este mensaje todavía. ¿Sí? A ese sufrimiento me refiero. No significa que usted tiene que pasar toda una vida de sufrimiento aquí en la tierra, no. Usted y yo somos más que vencedores. Usted y yo tenemos la victoria porque ya hemos sido posicionados en la victoria en frente de cualquier adversidad. Pero la persecución va a estar siempre. Va a estar siempre. Y esto me lleva al siguiente punto. El evangelio es una causa que nunca, escúcheme bien por favor, nunca dejará de avanzar. Repito, el evangelio es una causa que nunca, nunca dejará de avanzar. No lo ha hecho y no lo hará, independientemente de lo que ocurra en este mundo. ¿Sí? Filipenses capítulo 1, verso 12. Filipenses capítulo 1, verso 12. ¿Lo tiene? Yo le leo la Nueva Versión Internacional otra vez. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. La Reina Valera dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. La Nueva Versión Internacional habla del avance del Evangelio. Escuche, y lo vuelvo a repetir porque quiero que esto quede bien claro. El Evangelio nunca va a dejar de avanzar.
Si usted y yo estudiamos historia, usted se va a dar cuenta que hay épocas negras en la humanidad, épocas oscuras, ¿o no? Y no, ya no hablo de la historia antes de Cristo, hablo de la historia después de Cristo. Hablo de esos años oscuros. La Iglesia ha tenido persecución desde el principio. Desde el principio, ¿sí? La Iglesia se tenía que reunir en catacumbas. La Iglesia se tenía que reunir en diferentes lugares. Todo eso fue avanzando. De hecho, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, muchos murieron de diferentes maneras. Algunos le cortaron el cuello, a otros los crucificaron boca abajo, otros acabaron presos, porque la Iglesia fue perseguida siempre. Después, en el año 300, hubo ese convenio entre religión y política y ahí se desvirtúa la Iglesia, nace la Iglesia evangélica y nuevamente se llega a un acuerdo y es la política diciéndole a la Iglesia, si vosotros no me molestáis, yo no os molesto a vosotros. Y llega la Iglesia católica, año 300. Y desde ahí va avanzando y la Iglesia va avanzando sin que nadie lo detenga. Luego llega la época de la Reforma. Lutero tiene una iluminación que viene de parte de Dios sin ningún tipo de duda, y es el justo por la fe vivirá. Y el Evangelio sigue avanzando. Pero aquí hemos tenido la diabólica Inquisición, porque algunos lo llaman la santa, de santa no tenía nada, la satánica Inquisición, ¿o no? ¿Y a quién perseguían? Aquí hemos tenido en la época de Franco personas que han muerto por predicar el Evangelio de Jesucristo. Personas que han desaparecido en pueblos porque llevaban Nuevos Testamentos y los han matado, me digan lo que me digan, eso es historia. Y eso es de hace 50 años, 60 años, no de 500, 60 años. Porque no permitían que hubiera otra religión que no fuera la católica. Y cuando alguien repartía Nuevos Testamentos, y usted puede informarse de eso, yo no le estoy vendiendo aquí nada. El dictador Franco, que a algunos les molesta que se les diga asesino a Franco, pero es lo que era un dictador y un asesino, mandaba matar a predicadores porque estaban predicando un evangelio que no era su religión. Y eso pasaba aquí hace 60 años. Pero escuche, aquí estamos. El evangelio sigue avanzando porque nadie va a poder detenerlo. Nadie va a poder detenerlo. Y a mí me llama la atención cuando hoy en día algunos se posicionan políticamente dentro de la Iglesia. Yo lo respeto con todo el mundo. O sea, yo lo respeto, no hay ningún problema. Y desde aquí, usted sabe, yo nunca, no lo he hecho en este tiempo, ni Keila ni yo lo hemos hecho. Nunca le vamos a decir a quién tiene usted que votar. Eso es cosa suya. Y usted sabrá a quién vota. No nos posicionamos desde el púlpito ni desde las redes sociales, porque eso es individual. Y yo entiendo que en la Iglesia no se debe politizar, porque ahí vino el desvío. Lo cual no quiere decir que haya gente en la Iglesia que se dedique a la política, no, porque tenemos que ser luz en medio de la política también, sin ninguna duda. Y yo sé que Dios va a levantar gente que se va a meter en política, pero eso ya lo desarrollaremos más adelante. Pero escuche, hay algunos que se posicionan con hay que votar a este porque si no la Iglesia va a sufrir. Entonces, ¿qué es lo que nos mueve? ¿El miedo? Escuche, si tenemos que ser perseguidos, lo seremos, pero el Evangelio no va a dejar de avanzar. ¿O es que alguno piensa que porque haya persecución el Evangelio se va a detener? No, queridos, si el Evangelio ha sido perseguido desde siempre y aquí estamos predicándolo por la gracia de Dios. Y lo que pasa el día, claro que queremos predicarlo con calma, claro que queremos predicarlo abiertamente, sin ninguna duda, pero pase lo que pase el día de mañana, este evangelio es una causa que no dejará de avanzar. Nunca. Algunos se asustan porque, y que quede bien claro que lo que pasa en España con el tema de la pandemia no es persecución a la Iglesia, pero algunos se asustan porque, ¿y si no nos dejan congregarnos? Pues no pasa nada. Ya buscaremos la forma de reunirnos y este evangelio seguirá avanzando. En China, los evangélicos, los cristianos nacidos de nuevo son perseguidos y nacen 5.000 cristianos nuevos cada día. ¿Y qué va a pasar con eso?
Al final va a pasar que conforme este evangelio crezca, conforme este reino crezca, lo que va a ocurrir es que naciones van a ser transformadas por el evangelio, antes o después. Pero ni debemos politizar el evangelio, ni debemos tenerle miedo a lo que venga, porque esta causa no será detenida nunca. No se va a detener. El evangelio va a seguir corriendo, va a seguir avanzando, va a seguir siendo predicado en todo lugar, en todo rincón, y va a seguir transformando vidas. ¿Por qué? Recuerde, porque esta es una causa eterna. Esta no es una causa temporal. Entonces, escuche, lo digo con todo el respeto del mundo. A mí me da igual quién salga de presidente en la nación. El evangelio seguirá siendo predicado. Y si alguien dice, no, pero ¿y si empiezan a prohibirte? ¿Y si empiezan a hacer esto? Muy sencillo, queridos. Sigamos predicando a los que nos rodean. Porque al final, los que están allá arriba están por votos. En este país. Yo no estoy hablando lamentablemente de otros lugares, ¿no? Y al final, cuanto más seamos en esta causa, más capacidad tendremos de mover a los que están allá arriba. Entonces, tristemente, algunos lo único que quieren es un presidente cristiano. Escuche, yo lo digo con todo el respeto del mundo, yo no quiero solamente un presidente cristiano, yo quiero una nación cristiana. Porque tener un presidente cristiano, pero que luego la nación no lo es, entonces aquí lo que nos interesa es que el evangelio se extienda, que testifiquemos del evangelio a los que nos rodean, que veamos cómo este evangelio está transformando amigos nuestros, familiares nuestros, y que cada vez esto va creciendo más y más y más y más, porque repito, esto no lo va a poder detener nadie. Porque la iglesia de Jesucristo y el evangelio de Jesucristo van unidos siempre. Y el propio Jesús dijo en Mateo capítulo 16, esta es mi iglesia y mi iglesia está siendo edificada sobre esta revelación y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El imperio romano mataba a cristianos en el circo romano. Nerón alumbraba las calles de su ciudad quemando cristianos. Esas eran sus farolas, los cristianos, y les prendía fuego, y él se sentaba en su terraza y observaba y disfrutaba viendo cómo los cristianos ardían, gritando, chillando. Pero mucha gente ha sido perseguida. John Hus fue quemado en la hoguera por predicar este evangelio. ¿Pero el evangelio se ha detenido? ¿La iglesia se ha detenido? La iglesia seguirá avanzando. Siempre. Ha habido testimonios de gente que ha matado a cristianos y los han visto morir con una sonrisa en su boca y han caído rendidos a los pies de Jesucristo porque no podían entenderlo. El propio asesino. El evangelio no puede ser frenado. Damos gracias a Dios que usted y yo formamos parte de este propósito glorioso, pero el evangelio es muy superior a cualquiera de nosotros. Y aunque cualquiera de nosotros falte, el evangelio seguirá avanzando. Y la iglesia seguirá avanzando. No tengamos miedo a nada. Y repito, claro que sí, gloria a Dios, queremos seguir reuniéndonos sin ningún problema, sin duda. Pero entendamos que todo esto trasciende. El evangelio trasciende a todas estas cosas. Amén. Por eso que esta es una gloriosa causa que no va a poder ser frenada, sino que avanzará y avanzará y seguirá avanzando. Amén. Muy bien, me quedan 2 puntos, pero los tocaremos otro día. Y
cerraremos esta serie cuando acabemos estos 2 puntos de la causa del Evangelio y entonces comenzaremos la serie Reinando en Vida. Póngase de pie, por favor. Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque hemos podido recibir tu palabra, hemos podido seguir aprendiendo. Gracias, papá, por seguir hablándonos y enseñándonos. Oro para que el Espíritu Santo siga hablando con nosotros, trabajando en cada uno de nosotros, conforme meditamos en lo que hemos oído, conforme repasamos los apuntes, volvemos a oír. Gracias, papá, por esta causa gloriosa que es el Evangelio de Jesucristo. Porque esta es la causa que nos abraza y que nos da vida. Ayúdanos a seguir avanzando, a testificar este glorioso Evangelio, sabiendo que esta semilla siempre produce resultados. Oro por cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que están conectados, de los que escuchan esta enseñanza, y te doy gracias por sus vidas y gracias porque juntos formamos parte de este propósito y tú nos ayudas a seguir extendiendo este Evangelio cada vez a más lugares y cada vez a más personas. Gracias porque todo ha sido suplido en cada hogar y caminamos en salud divina. Hemos sido completamente bendecidos en Cristo. Gracias, papá. Sé exaltado siempre. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, queremos dar muchas gracias a todos los que se han conectado. Muchísimas gracias por estar ahí. Estén expectantes para las reuniones durante esta semana. Recuerden las diferentes conexiones y les mandamos un fuerte abrazo. Y ya saben, si quieren, compartan esta enseñanza para que otras personas puedan ser edificadas. Les amamos mucho allí donde estén. Cuídense y nos encontramos en la siguiente conexión. Gracias a todos.